Adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La base. David Crane había construido su vida como había construido su imperio de la construcción. Un movimiento calculado a la vez. A los 45 años, se ganaba el respeto de los proveedores de concreto hasta los urbanistas de la ciudad. Sus manos curtidas habían dado forma a la mitad de los edificios comerciales de Phoenix. Pero esas mismas manos habían sido gentiles cuando tocaron por primera vez a Rebecca hace 22 años. Rebecca Miller había sido la estudiante universitaria de periodismo que lo entrevistó para el periódico de la universidad sobre empresarios estudiantiles. Con un rostro fresco y ambiciosa, había hecho preguntas incisivas sobre su pequeña empresa de contratación. Él tenía 23 años, ya empleaba a 6 tipos, y estaba completamente enamorado de su ingenio rápido y su risa contagiosa. «Vas a ser dueño de esta ciudad algún día», había dicho ella, con la libreta olvidada mientras hablaban hasta que cerró la cafetería. Tenía razón. Crane Construction se había convertido en una operación de $50 millones. David era dueño de 17 propiedades en 3 estados, empleaba a más de 200 personas y tenía conexiones más profundas que la mayoría de los políticos. Pero el éxito tuvo un precio, y en algún momento entre las noches tardías revisando planos y las madrugadas en las obras, Rebecca se había distanciado. Su hijo, Tyler, ahora de 21 años, había heredado la lengua afilada de Rebecca y la terquedad de David. El chico se estaba graduando de la Universidad Estatal de Arizona con un título en negocios, pagado por la implacable ética de trabajo de David. Tyler siempre había sido más cercano a su madre, especialmente después de que David se perdiera demasiados partidos de fútbol y obras escolares persiguiendo contratos. Lo que David no sabía era que durante los últimos 8 meses, Rebecca había estado compartiendo algo más que café con Brad Hoffman, su editor en el Phoenix Herald, donde finalmente había conseguido el trabajo de sus sueños hace 3 años. Brad era todo lo que David no era: suave, intelectual y disponible. Escribía poesía y discutía sobre literatura, mientras que David calculaba los requisitos de soporte de carga y negociaba con los proveedores. El martes que cambiaría todo comenzó como cualquier otro. David estaba revisando los planos de un nuevo complejo hotelero cuando su teléfono vibró con una solicitud de Venmo que le heló la sangre. Capítulo 2. El despliegue de la traición. La notificación de Venmo iluminó la pantalla del teléfono de David como una bofetada. $3,400 para la fiesta de graduación de nuestro hijo. Paga rápido. El remitente del mensaje era Rebecca, pero el tono era ajeno. En 22 años de matrimonio, nunca había exigido dinero así, especialmente no a través de una aplicación de pago. David dejó su café y la llamó directamente. Ella respondió al cuarto timbre, con una voz aguda e impaciente. ¿Recibiste mi solicitud?, preguntó sin preámbulos. Rebecca, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo? Simplemente. Págala, David. La graduación de Tyler es este fin de semana, y ya me he comprometido con el lugar. Algo en su tono despertó todos los instintos que había desarrollado en 2 décadas de negociaciones comerciales. ¿Qué lugar? Nunca hablamos de una fiesta. Ya no hablamos mucho de nada. Su voz llevaba una amargura que nunca había escuchado antes. Siempre estás enterrado en el trabajo. A algunos de nosotros realmente nos importan los logros de nuestro hijo. La acusación dolió porque contenía verdad. David había estado trabajando 18 horas al día en el proyecto del hotel, tratando de asegurar el contrato más grande de su carrera. Pero $3,400 para una fiesta de graduación parecían excesivos, especialmente sin consulta. Transferiré el dinero, pero primero quiero discutir los detalles. ¿Dónde es la fiesta? ¿Cuántas personas? La risa de Rebecca fue fría. No seas iluso, David. No estás invitado. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? Esta fiesta es para las personas que realmente le importan a Tyler, personas que han estado presentes en su vida. El agarre de David se tensó en el teléfono. 21 años apoyando a su hijo, de trabajar hasta el agotamiento para brindar oportunidades que Tyler daba por sentado, y ahora lo estaban excluyendo de celebrar la graduación del chico. Rebecca, soy su padre. Pagué su educación, su coche, su... Arrojaste dinero a los problemas, David. Eso es lo que haces. Bueno, aquí hay otro problema que el dinero puede resolver. Paga la fiesta a la que no eres bienvenido. Antes de que pudiera responder, ella continuó con palabras que resonarían en su mente durante semanas. Mi novio tomará tu lugar de todos modos. Le gusta más a Tyler. La línea se cortó. David miró fijamente el teléfono, la palabra novio reverberando en su conciencia. En el lapso de 30 segundos,
su matrimonio y su relación con su hijo se habían revelado como elaboradas fachadas. La mujer para la que casi se había matado a trabajar para mantenerla había estado construyendo una nueva vida sin él, y aparentemente, su hijo era cómplice. Su teléfono vibró de nuevo. Tyler estaba llamando. Capítulo 3. El ultimátum. Papá. La voz de Tyler no transmitía nada del calor que David recordaba de su última conversación hace 2 semanas. Tyler, ¿qué está pasando? Tu madre acaba de... Mira, papá, necesito que simplemente pagues la fiesta, ¿de acuerdo? Mamá está lo suficientemente estresada como para que tú lo dificultes. David sintió que la traición se profundizaba. El tono de su hijo era despectivo, casi molesto, como si David fuera un obstáculo en lugar del hombre que había sacrificado todo para darle oportunidades a Tyler. Hijo, solo quiero entender lo que está sucediendo. Tu madre mencionó un novio. Brad es genial, papá. En realidad, se presenta las cosas. Vine a mis últimos 3 partidos cuando tú estabas demasiado ocupado. La forma casual en que Tyler mencionó a este otro hombre, la aceptación en su voz, reveló cuánto tiempo había estado construyéndose este engaño. La ausencia de David en esos partidos había sido para asegurar el contrato del hotel que financiaría el futuro de Tyler, pero esa ironía parecía perderse en todos. Tyler, he trabajado todos los días durante 21 años para mantenerte. Creo que merezco alguna consideración. ¿Mereces consideración? La voz de Tyler se endureció, sonando inquietantemente como su madre. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi carrera, mi novia, mis planes después de la graduación? Simplemente asumiste que arrojar dinero a todo te convierte en un buen padre. Cada palabra fue un golpe calculado. David se dio cuenta de que esta conversación había sido ensayada, planeada. Discutieron cómo manejarlo, cómo extraer lo que necesitaban mientras descartaban lo que no querían. Tyler, te amo. Pase lo que pase entre tu madre y yo, eso no cambia. Si me amaras, pagarías mi fiesta de graduación sin hacerlo sobre ti. La voz de Tyler adquirió un borde de ultimátum que David reconoció de las negociaciones comerciales. Mamá necesita el dinero antes de la medianoche. Si no pagas, todos te bloquearemos para siempre. La amenaza quedó en el aire. El imperio de la construcción de David no significaba nada si su familia le daba la espalda, pero la demanda en sí misma, pagar por una fiesta de la que estás excluido, financiada por tu trabajo para celebrar logros hechos posibles por tu sacrificio, representaba un nivel de falta de respeto que nunca había tolerado en los negocios. Tyler, déjame preguntarte algo. En todas tus clases de negocios, te enseñaron lo que sucede cuando intentas extorsionar a alguien que tiene todas las cartas. Papá, no seas dramático. Simplemente, ¿quieres bloquearme? Adelante. Te bloquearé primero. David terminó la llamada e inmediatamente comenzó a marcar otro número. Si su familia quería jugar duro, aprenderían por qué David Crane nunca había perdido una negociación que importara. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Crane, viejo bastardo. ¿Qué puedo hacer por ti? El detective Ray Morrison había sido amigo de David desde la escuela secundaria, antes de que ninguno de los dos supiera en qué se convertirían. Mientras David construía edificios, Ray había construido una carrera en investigaciones, y finalmente dirigía su propia firma privada después de retirarse del departamento de policía de Phoenix. Ray, necesito un favor. Uno grande. ¿Qué tan grande? David miró la solicitud de Venmo, que aún brillaba en su teléfono, la foto de la boda en su escritorio donde Rebecca sonreía como si lo sintiera, el plano del hotel que le había costado su familia. Del tipo que cambia todo. Capítulo 4. La investigación. La oficina de Ray Morrison ocupaba el 3er piso de un edificio que David había construido 5 años antes. La ironía no se perdió en ninguno de los dos hombres mientras David se sentaba frente a su viejo amigo, explicando la situación que había desentrañado su vida en una sola tarde. 22 años, Ray. 22 años de matrimonio, y me entero de un novio a través de la conversación casual de mi hijo. Ray sirvió 2 vasos de bourbon de una botella que guardaba para las ocasiones que lo exigían. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando? Tyler mencionó que Brad asistió a sus partidos. Eso es al menos 3 meses, probablemente más. David aceptó el vaso pero no bebió. Su mente ya estaba trabajando en cálculos, líneas de tiempo, señales perdidas. Necesito saber todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo? ¿Qué han estado planeando? ¿Planeando? Planeando, Ray. Esto no fue espontáneo. La exclusión de la fiesta de graduación, el discurso ensayado de Tyler, el comentario del novio, se han estado preparando para este momento.
Querían que me enterara de esta manera. Ray abrió su computadora portátil y abrió varias pantallas. Comenzaré con las redes sociales, los registros telefónicos, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. ¿Dijiste que ella trabaja en el Phoenix Herald? ¿3 años ahora? Probablemente ahí es donde lo conoció. David finalmente tomó un sorbo de bourbon, el ardor enfocando sus pensamientos. Pero necesito más que evidencia de una aventura. Necesito influencia. ¿Qué tipo de influencia? La expresión de David se endureció. El tipo que les haga entender con quién están tratando realmente. Durante las siguientes 6 horas, la investigación de Ray reveló una traición más calculada de lo que David había imaginado. Rebecca y Brad Hoffman habían estado planeando su futuro juntos durante meses, incluyendo discusiones detalladas sobre acuerdos de divorcio y arreglos de custodia. Los mensajes de texto revelaron su diversión ante el desconocimiento de David, su confianza en que su obsesión por el trabajo lo convertía en un blanco fácil. Pero la revelación que más dolió provino de las publicaciones de Tyler en las redes sociales. Durante meses, se había referido a Brad como básicamente mi padrastro y compartía fotos de actividades que habían hecho juntos, actividades que David se había perdido debido a compromisos laborales. Las publicaciones pintaban a David como un padre ausente y centrado en el dinero, mientras que elevaban a Brad como la figura masculina comprometida y cariñosa. Han estado construyendo una narrativa, explicó Ray, mostrándole a David la línea de tiempo. Rebecca ha estado documentando tus ausencias, Tyler ha estado creando pruebas sociales de tu desconexión y han estado estableciendo a Brad como el reemplazo. La demanda de la fiesta de graduación no se trataba de dinero. David se dio cuenta de que se trataba de establecer un patrón. Pago por cosas de las que estoy excluido, aceptando mi papel como contribuyente financiero en lugar de un miembro de la familia. Ray asintió. Y si hubieras pagado sin cuestionarlo, habrías sentado el precedente para los procedimientos de divorcio. Eres el adicto al trabajo ausente que arroja dinero a los problemas mientras la crianza real sucede sin ti. David se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el sitio de construcción al otro lado de la calle donde su equipo estaba trabajando hasta tarde para cumplir con una fecha límite. Estos eran hombres que lo respetaban, que dependían de él, que entendían el valor de su dedicación. Su familia había visto esa misma dedicación como abandono. ¿Qué pasa con Brad Hoffman? Ray abrió otra pantalla. 38, divorciado, 2 hijos que ve cada 2 fines de semana, trabaja como editor senior, gana un dinero decente pero nada cercano a tu liga, sin deudas importantes, sin antecedentes penales. Pero, Ray hizo una pausa, revisando información adicional. Pero ya ha hecho esto antes. Su ex esposa presentó una orden de restricción hace 3 años, alegando que él había alienado a sus hijos contra ella durante su divorcio. El caso fue desestimado, pero el patrón está ahí. David se volvió hacia su amigo. Él se dirige a mujeres casadas y pone a sus familias en su contra. Parece que sí. Rebecca podría pensar que tiene el control, pero Brad está siguiendo un libro de jugadas. La información cristalizó la comprensión de David. No solo estaba lidiando con una aventura. Estaba enfrentando a un depredador que se especializaba en destruir familias. Rebecca y Tyler eran víctimas tanto como traidores, pero eso no cambiaba el hecho de que habían elegido excluirlo y humillarlo. Ray, necesito que profundices en Brad Hoffman. Quiero saber todo, sus finanzas, sus hábitos, sus debilidades. Y lo necesito rápido. ¿Qué tan rápido? David revisó su reloj. Se acercaba la medianoche, la fecha límite para el pago de la fiesta. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Rebecca y Tyler, pero lo mantuvo en silencio. Tengo la sensación de que mañana por la mañana va a ser muy interesante para todos los involucrados. Capítulo 5. La jugada de poder. El teléfono de David explotó a las 6:47 de la mañana con la furia de personas que finalmente se habían dado cuenta de que habían calculado mal. 91 llamadas perdidas, 63 mensajes de texto y 17 mensajes de voz pintaban una imagen de pánico que satisfacía algo oscuro en el pecho de David. Escuchó los mensajes de voz mientras revisaba la investigación de Ray durante la noche. La voz de Rebecca pasó de exigencias airadas a súplicas desesperadas. Los mensajes de Tyler evolucionaron de indignación con derecho a preocupación confusa. Pero fue el mensaje de voz final del mismo Brad Hoffman lo que le dijo a David todo lo que necesitaba saber. David, soy Brad. Creo que empezamos con el pie izquierdo aquí. Rebecca y Tyler están realmente molestos, y tal vez deberíamos sentarnos y hablar como adultos. Estoy seguro de que podemos solucionar algo. El tono conciliatorio era interesante. Brad Hoffman estaba sintiendo presión, lo que significaba que la investigación preliminar de Ray ya había arrojado algo útil.
La asistente de David llamó y entró a su oficina. Ángela Torres había trabajado para él durante 8 años, administrando todo, desde la programación hasta las comunicaciones confidenciales. Lo había visto navegar por adquisiciones hostiles y batallas del Consejo Municipal, pero el enfoque frío en sus ojos esta mañana era algo nuevo. Señor Crane, su esposa ha llamado 6 veces. Dice que es una emergencia. No hay emergencias hoy, Ángela. Retén todas mis llamadas excepto las de Ray Morrison. David le entregó un sobre sellado. Pero necesito que entregues esto personalmente a Rebecca en el Phoenix Herald. Asegúrate de que Brad Hoffman esté allí cuando ella lo abra. Ángela tomó el sobre sin preguntas. Había aprendido que cuando David Crane se movía con este tipo de precisión, era mejor simplemente ejecutar las órdenes y mantenerse al margen. El sobre contenía una sola hoja de papel con una dirección y una hora. Restaurante Desert Palms, 2 de la tarde, ven solo o no vengas. Al mediodía, Ray había compilado un dossier completo sobre Brad Hoffman que revelaba el verdadero alcance de su manipulación. El hombre era un destructor de familias en serie con un patrón que abarcaba 15 años. Se dirigía a esposas exitosas e infelices, las aislaba de sus sistemas de apoyo y gradualmente ponía a sus hijos en contra de sus padres. Después de los divorcios, pasaba al siguiente objetivo, dejando familias rotas a su paso. No es solo un compañero de aventura, explicó Ray mientras conducían a Desert Palms. Es un depredador psicológico. Mira este patrón. Siempre elige mujeres cuyos esposos son exitosos pero ausentes. Brinda atención emocional mientras socava gradualmente el matrimonio a través de los hijos. David revisó los archivos de relaciones anteriores, de familias destruidas, de padres que habían perdido todo ante un hombre que se especializaba en explotar su dedicación a proveer para sus seres queridos. ¿Cuál es su objetivo final con Rebecca? Basado en los registros financieros, diría que unos 18 meses. Ese es su patrón. El tiempo suficiente para asegurar la máxima pensión alimenticia y acuerdos de propiedad, lo suficientemente corto como para seguir adelante antes de que la novedad desaparezca. Llegaron a Desert Palms, un restaurante de lujo que David había elegido por sus comedores privados y su ambiente discreto. Rebecca estaba sentada sola en una mesa de esquina, con las manos temblando ligeramente mientras sujetaba su taza de café. Parecía mayor que sus 43 años. El estrés había marcado líneas alrededor de sus ojos que David no había notado durante sus interacciones cada vez más raras. ¿Dónde está Brad?, preguntó David, acomodándose en la silla frente a ella. Le dije que se quedara en casa. Esto es entre nosotros. No, Rebecca. Ya nada es solo entre nosotros. David colocó el dossier de Ray sobre la mesa. El hombre con el que estás planeando tu futuro ha hecho esto 4 veces antes. Tú y Tyler son solo sus últimas marcas. Rebecca miró la carpeta pero no la abrió. No sé qué estás tratando de probar, pero no estoy tratando de probar nada. Te estoy diciendo hechos. David abrió la carpeta y extendió fotografías, documentos judiciales y registros financieros. Brad Hoffman se dirige a las esposas de hombres exitosos. Pone a sus hijos en contra de ellos. Destruye familias por lucro. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Rebecca pareció incierta. Sus ojos escanearon los documentos, asimilando el patrón de destrucción que Brad había dejado atrás. Estás mintiendo. Contrataste a alguien para fabricar esto. Llama a su ex esposa, Janet Morrison. Ella está esperando tu llamada. David deslizó un número de teléfono sobre la mesa. Pregúntale sobre la orden de restricción. Pregúntale sobre cómo Brad convenció a sus hijos de que su padre era el enemigo. Rebecca miró fijamente el número pero no tomó su teléfono. Incluso si esto es cierto, no cambia nada entre nosotros, David. Elegiste el trabajo sobre la familia. Tienes razón. Elegí el trabajo. Elegí construir algo que duraría. Algo que le daría a nuestro hijo oportunidades que tú y yo nunca tuvimos. Elegí sacrificar tiempo para que Tyler pudiera tener todo. La voz de David permaneció tranquila, pero sus ojos ardían con intensidad. Y tú elegiste destruir ese sacrificio por un hombre que te ve como una conveniencia temporal. La verdad de sus palabras estaba escrita en el rostro de Rebecca. En el fondo, había sabido que algo andaba mal con la facilidad con la que Brad había entrado en sus vidas, con la perfección con la que proporcionaba todo lo que David no podía. Pero admitir eso significaba enfrentar la magnitud de su traición. ¿Qué quieres, David? Quiero que entiendas que el juego que comenzaste tiene reglas que no conoces, y he estado jugando con esas reglas mucho más tiempo que tú. Capítulo 6. La revelación. Las manos de Rebecca temblaban mientras finalmente marcaba el número de Janet Morrison.
David se sentó en silencio, observando a su esposa de 22 años enfrentar la realidad de su situación. La llamada se conectó, y el rostro de Rebecca se puso más pálido con cada minuto que pasaba. ¿Janet? Soy Rebecca Crane. Yo. Necesito preguntarte sobre Brad Hoffman. David no podía escuchar el otro lado de la conversación, pero las expresiones de Rebecca contaban la historia. Sorpresa, luego negación, luego creciente horror a medida que el patrón que Ray había documentado era confirmado por alguien que lo había vivido. Tus hijos no te hablan. La voz de Rebecca era apenas un susurro. Él los convenció de que... Oh, Dios mío. La llamada duró 23 minutos. Cuando Rebecca finalmente colgó, parecía que había envejecido una década. Janet Morrison había descrito exactamente lo que le estaba sucediendo a Tyler: la alienación gradual, el replanteamiento de la ética de trabajo de David como abandono, el sutil envenenamiento de la relación de un hijo con su padre. Él ha estado planeando esto desde el principio, dijo Rebecca, más para sí misma que para David. Las cosas que dijo sobre ti, sobre cómo Tyler merecía algo mejor, sabía exactamente qué decir porque lo había dicho antes, 4 veces. David recogió los documentos y los devolvió a la carpeta. No eres su primera víctima, Rebecca. Eres solo su objetivo más exitoso. Tyler no lo sabe. Él cree que Brad genuinamente se preocupa por él. Tyler tiene 21 años. Es un adulto que tomó decisiones adultas sobre excluir a su padre de su graduación. La voz de David no transmitía perdón. Él eligió amenazarme, cortarme, reemplazarme con un extraño. Esas fueron sus decisiones. Rebecca levantó la vista, con lágrimas en los ojos. David, podemos arreglar esto. Le diré a Tyler la verdad sobre Brad. Podemos superar esto. La esperanza en su voz era dolorosa de escuchar. Ella todavía no entendía el cambio fundamental que había ocurrido. David había construido su vida sobre la confianza y la lealtad, y ambas habían sido destrozadas de maneras que no podían ser reparadas. Rebecca, has estado durmiendo con otro hombre durante 8 meses. Has estado planeando una vida sin mí. Me excluiste de la graduación de nuestro hijo y exigiste que pagara el privilegio de ser reemplazado. David se levantó para irse. No hay forma de superar esto. Pero si Tyler descubre sobre Brad. Tyler aprenderá la verdad sobre muchas cosas, pero eso no cambia lo que me dijo, lo que eligió. David hizo una pausa en la mesa. No personal alteration, Rebecca. Nunca lo he hecho. Pregúntale a cualquiera que haya intentado engañarme en los negocios. Mientras David se alejaba, Rebecca lo llamó. ¿Qué vas a hacer? Se volvió por última vez. Voy a enseñarles a todos los involucrados lo que sucede cuando confunden la bondad con la debilidad. Esa noche, David regresó a su casa vacía, un monumento de 4,200 pies cuadrados a 22 años de matrimonio que ahora se sentía como un museo de la vida de otra persona. Rebecca se había estado quedando en el apartamento de Brad durante la última semana, aunque había tenido cuidado de mantener la ficción de su matrimonio para el consumo público. Ray Morrison llegó a las 8 con información adicional que confirmó las sospechas de David. Brad Hoffman no solo era un destructor de familias en serie, también estaba profundamente endeudado, perdiendo sus ingresos en juegos de póker clandestinos y casinos privados. Su búsqueda de Rebecca no había sido del todo emocional. Había estado contando con los acuerdos de divorcio para resolver sus problemas financieros. Le debe 47,000 a algunas personas muy implacables, explicó Ray. Sus tarjetas de crédito están al máximo, el alquiler de su apartamento está atrasado y ha estado pidiendo prestado contra su salario de Harold. Rebecca representa su salvación financiera. ¿Cuánto tiempo antes de que sus acreedores se impacienten? Basado en las llamadas amenazantes que ha estado recibiendo, diría que ya pasó el punto de paciencia. Necesita que el acuerdo de divorcio de Rebecca se concrete rápido. David sonrió por primera vez en días. Entonces asegurémonos de que obtenga exactamente lo que se merece. La siguiente fase del plan de David requeriría una sincronización precisa y el tipo de cálculo despiadado que había construido su imperio. Brad Hoffman había cometido el error de apuntar a un hombre que entendía que el verdadero poder no provenía de la manipulación, sino del control sobre los sistemas que gobiernan la vida de las personas. Por la mañana, Brad Hoffman aprendería la diferencia entre jugar y jugar con alguien que era dueño del tablero. Capítulo 7. La trampa se cierra. La alarma de David sonó a las 5:30 de la madrugada, pero había estado despierto durante horas, ultimando los detalles de lo que sería el peor día de Brad Hoffman. La belleza de su plan radicaba en su simplicidad. No necesitaría fabricar evidencia ni manipular hechos.
Simplemente se aseguraría de que las deudas y los engaños existentes de Brad salieran a la luz de la manera más devastadora posible. A las 7:45 de la mañana, David hizo la primera llamada a Frank Carile, dueño de la sala de póker clandestina donde Brad había acumulado la mayor parte de su deuda. Frank era un hombre de negocios que apreciaba la comunicación directa y el pago rápido. También era alguien que había pedido dinero prestado a la operación de préstamos privados de David hace 5 años. Frank, soy David Crane. Escuché que tienes un cliente que ha estado evitando sus obligaciones. Brad Hoffman, hijo de... Me debe 47,000 y piensa que las palabras bonitas son pago. La voz de Frank transmitía la ventaja de un hombre que había agotado su paciencia. ¿Sabes algo sobre esto? Sé que planea recibir dinero pronto, a través de un acuerdo de divorcio. También sé que ese plan acaba de fracasar. David le proporcionó a Frank la dirección de trabajo y el horario de Brad. Podría valer la pena tener una conversación con él hoy. La segunda llamada fue a Marcus Webb, editor en jefe del Phoenix Herald. Marcus había estado tratando de obtener una entrevista exclusiva con David sobre el proyecto del hotel durante meses. Ahora David estaba listo para intercambiar. Marcus, te daré la exclusiva del hotel, pero necesito un favor primero. Entiendo que tienes un empleado llamado Brad Hoffman. Brad es uno de nuestros editores senior. ¿Por qué? Revisa sus informes de gastos de los últimos 6 meses. Relaciona cruzadamente con su paradero real. Creo que encontrarás algunas discrepancias interesantes. David hizo una pausa para dar efecto. Y Marcus, es posible que desees investigar sus deudas de juego. Los empleados con problemas financieros tienden a encontrar soluciones creativas. La tercera llamada fue la más importante. La detective Lisa Chon de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Phoenix había trabajado con David en varios casos de fraude en la construcción. Ella le debía favores, y David los estaba cobrando. Lisa, necesito que investigues las finanzas de Brad Hoffman. Tengo razones para creer que ha estado malversando fondos del Phoenix Herald para cubrir deudas de juego. ¿Qué tipo de razón? David proporcionó la evidencia que Ray había compilado. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios e instancias documentadas donde las actividades laborales informadas de Brad no coincidían con sus ubicaciones reales. Pintó una imagen de alguien que usa los recursos de la empresa para problemas personales. Lo investigaré, pero David, esto será mejor que sea sólido. No puedo permitirme perseguir sombras. Es sólido, y Lisa, el tiempo es importante aquí. Está planeando huir del estado pronto. A las 10:30 de la mañana, todas las piezas estaban en movimiento. La preparación final de David fue personal. Condujo hasta el apartamento de Tyler cerca del campus de la ASU. El auto de su hijo estaba en el estacionamiento, y David sabía que Tyler estaría en casa, curándose una resaca de la fiesta de graduación que había procedido sin la financiación de David. Tyler abrió la puerta, luciendo exactamente como David esperaba, desaliñado, a la defensiva y sorprendido de ver a su padre. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vine a darte un regalo de graduación». David le entregó un sobre a Tyler. «Ábrelo». Dentro había un cheque de caja por $50,000 y una sola hoja de papel con una lista de cada sacrificio que David había hecho durante 21 años. Vacaciones perdidas para financiar las actividades de Tyler. Jornadas laborales de 16 horas para pagar su educación. Oportunidades rechazadas para asistir a sus juegos y eventos. Tyler, este es el costo de ser tu padre. 50,000 representan aproximadamente el 2% de lo que he invertido en tu futuro. Consideralo tu herencia. Tyler miró fijamente el cheque, la confusión reemplazando su resaca. Papá, no entiendo. Elegiste excluirme de tu graduación. Amenazaste con cortarme a menos que pagara una fiesta a la que no fui invitado. Has aceptado a otro hombre como una figura paterna mientras me tratas como un cajero automático. La voz de David permaneció tranquila, pero sus ojos eran de piedra. Eres un adulto ahora. Los adultos viven con sus decisiones. Pero mamá dijo que Brad solo era. Tu madre mintió. Sobre Brad, sobre mí, sobre todo. Pero eso no cambia lo que me dijiste, lo que elegiste. David se giró para irse. Usa el dinero sabiamente. Es lo último que obtendrás de mí. Mientras David se alejaba, su teléfono vibró con la primera actualización. Frank Carile había llegado al Phoenix Herald con 2 asociados, exigiendo el pago inmediato de Brad Hoffman. La escena en la sala de redacción había sido lo suficientemente dramática como para llamar la atención de la administración. La trampa se estaba cerrando exactamente como David había planeado. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Al mediodía,
El mundo cuidadosamente construido de Brad Hoffman se estaba derrumbando en tiempo real. David monitoreó la destrucción desde su oficina, recibiendo actualizaciones de Ray Morrison, quien se había posicionado estratégicamente para observar las consecuencias. El primer golpe llegó cuando Frank Carile confrontó a Brad en la sala de redacción del Herald. Las cámaras de seguridad capturaron todo el encuentro, el rostro de Brad perdiendo color mientras Frank explicaba con calma las consecuencias de las deudas de juego impagas. La escena causó suficiente interrupción que Marcus Webb se vio obligado a investigar, lo que lo llevó directamente a las discrepancias en el informe de gastos que David había resaltado. Brad ha estado usando tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales, informó Ray. Habitaciones de hotel en noches en las que informó haber trabajado hasta tarde, cargos de restaurante durante supuestas reuniones de negocios, adelantos en efectivo que no coinciden con ningún negocio legítimo de la empresa. El segundo golpe llegó cuando la detective Chon apareció con una orden para examinar los registros financieros de Brad. Las deudas de juego combinadas con el uso indebido de fondos de la empresa crearon un caso convincente de malversación de fondos. Los intentos de Brad de explicar la situación solo empeoraron las cosas, su historia cambiando con cada pregunta, revelando la profundidad de su engaño. Rebecca llegó al edificio del Herald justo cuando Brad era esposado. No había estado completamente al tanto de sus problemas financieros, habiendo visto solo la fachada encantadora que presentó durante su aventura. La realidad de salir con un criminal que enfrenta múltiples cargos por delitos graves destrozó sus fantasías románticas en un instante. Está en shock, observó Ray, observando a Rebecca desde el otro lado de la calle. Lo que sea en lo que pensó que se estaba metiendo, esto no era. David no sintió ninguna satisfacción al ver los sueños de su esposa desmoronarse. La traición había sido personal, pero las consecuencias fueron simplemente negocios. Brad Hoffman había cometido el error de apuntar a alguien que entendía el poder a nivel sistémico, alguien que podía orquestar la destrucción sin ensuciarse las manos. Tyler llegó al edificio del Herald 30 minutos después de haber oído hablar del arresto de Brad por parte de amigos que seguían los canales de noticias. David observó desde la ventana de su oficina mientras su hijo salía de su automóvil. La confusión y el pánico eran evidentes en su postura. El joven que había amenazado con cortar a su padre estaba descubriendo que su figura paterna de reemplazo era un criminal. El teléfono de David sonó. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla. David, por favor. Necesitamos hablar. Creo que estás un poco ocupada en este momento. Brad ha sido arrestado. Están diciendo que malversó dinero, que tiene deudas de juego. La voz de Rebecca se quebró. No sabía nada de esto. Por supuesto que no. Estabas demasiado ocupada planeando tu nueva vida para investigar al hombre con el que la estabas planeando. El tono de David permaneció neutral. ¿Cómo está manejando Tyler las noticias? Estoy devastado. Admiraba a Brad, confiaba en él. Rebecca hizo una pausa. Las implicaciones finalmente se hundieron. David, ¿hiciste esto? No hice que Brad Hoffman perdiera sus ingresos. No hice que le robara a su empleador. No hice que te mintiera a ti y a nuestro hijo. David observó a Tyler caminar frenéticamente afuera del edificio del Herald. Simplemente me aseguré de que sus problemas existentes salieran a la luz. ¿Orquestaste esto? Me protegí de las personas que intentaron extorsionarme y reemplázame. El hecho de que esas personas eligieran alinearse con un criminal fue su decisión, no la mía. Rebecca estaba llorando ahora. El alcance total de su error de cálculo se hizo evidente. Había tirado a la basura un matrimonio de 22 años por un hombre que la había visto como una solución a sus deudas de juego. Había permitido que ese hombre envenenara la relación de su hijo con su padre, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de las decisiones que no podía deshacer. David, por favor. Tyler no sabía sobre los problemas de Brad. Él es solo un niño que... Tyler tiene 21 años. Amenazó con cortarme a menos que pagara por una fiesta de la que fui excluido. Eligió a otro hombre sobre su padre. La voz de David se endureció. La edad no excusa la traición, Rebecca. Tyler tomó decisiones de adulto y vivirá con consecuencias de adulto. La llamada terminó con los sollozos de Rebecca resonando en el oído de David, pero el sonido no le trajo placer. No se trataba de venganza, se trataba de establecer límites que nunca deberían haberse cruzado. A medida que avanzaba la tarde, surgió el alcance total de los engaños de Brad. El hombre a quien Rebecca pensó que amaba la había atacado específicamente, investigando su matrimonio e identificando sus vulnerabilidades. Había manipulado a Tyler con precisión calculada, utilizando el resentimiento natural del niño sobre las ausencias de su padre para servir a su propia agenda.
La revelación de que su relación había sido completamente fabricada añadió otra capa de devastación a la situación de Rebecca. No solo había perdido su matrimonio por una mentira. David recibió una llamada final ese día, esta vez de Tyler. «Papá, necesito disculparme. No sabía sobre Brad. Pensé que genuinamente se preocupaba por mí». «Tyler, el problema no es lo que no sabías sobre Brad. El problema es lo que elegiste hacerme». La voz de David no transmitía calidez. «Amenazaste con cortarme a menos que pagara por tu fiesta. Me excluiste de tu graduación. Me reemplazaste con un extraño. Esas fueron tus decisiones, tomadas antes de que supieras la verdad sobre Brad. Pero fui manipulado. Él me hizo pensar que no te importaba. Y elegiste creerle en lugar de confiar en 21 años de evidencia de lo contrario». David miró por la ventana de su oficina a la ciudad que había ayudado a construir. «No personal altercation, Tyler. Nunca lo he hecho». La línea quedó en silencio por un largo momento antes de que Tyler volviera a hablar. «¿Entonces eso es todo? ¿Nos vas a cortar para siempre?» «Estoy aceptando la relación que elegiste cuando amenazaste con bloquearme para siempre». La voz de David permaneció firme. «¿Querías saber qué sucede cuando empujas a alguien demasiado lejos? Ahora lo sabes». Capítulo 9. La nueva base. 6 meses después, David Crane se encontraba en su nueva oficina en el piso 42 del hotel que había construido. El proyecto se había completado a tiempo y por debajo del presupuesto, estableciendo a Crane Construcción como el principal constructor comercial en el suroeste. El éxito había abierto las puertas a oportunidades en California y Texas, planes de expansión que requerirían toda su atención. Rebecca había solicitado el divorcio 3 semanas después del arresto de Brad, pero los procedimientos se habían complicado por su asociación con un criminal. El acuerdo prenupcial que David había insistido hace 22 años protegió la mayoría de sus activos, limitando su acuerdo a lo que la ley requería. Había encontrado trabajo en un periódico más pequeño en Tucson, comenzando de nuevo a los 43 años con una reputación empañada y perspectivas limitadas. Tyler había intentado contactarlo 17 veces durante los 6 meses, sus mensajes evolucionando de demandas airadas a disculpas desesperadas. David había leído todos los mensajes pero no respondió a ninguno. El joven se había graduado sin ceremonia, su celebración empañada por el conocimiento de que el dinero de su padre había financiado su educación mientras él había elegido a otro hombre como su modelo a seguir. Brad Hoffman había sido condenado por 3 cargos de malversación de fondos y sentenciado a 4 años en una prisión estatal. Sus deudas de juego permanecieron impagas, asegurando que su liberación traería nuevos desafíos. Los hombres a quienes les debía dinero eran pacientes pero implacables, rasgos que David entendía y respetaba. En esta mañana en particular, Ángela Torres llamó a la puerta de la oficina de David con una expresión familiar, la cuidadosa neutralidad que usaba al entregar noticias sobre su antigua familia. «Señor Crane, Tyler está en el vestíbulo. Dice que necesita hablar con usted sobre su dinero de graduación». David había estado esperando esta visita. Los $50,000 que le había dado a Tyler habían sido cuidadosamente estructurados como un préstamo con términos que comenzaban 6 meses después de la graduación. Hoy se cumplía el primer plazo de pago de Tyler. «Hazlo subir». Tyler apareció en la puerta de David 5 minutos después, luciendo mayor y más desgastado de lo que sugerían sus 22 años. Había perdido peso, y su ropa parecía haber sido comprada en tiendas de descuento en lugar de los minoristas de alta gama que el dinero de David había permitido anteriormente. «Papá, sobre el acuerdo de préstamo». «Sciente, Tyler». El joven se acomodó en la silla frente al escritorio de David, la misma silla donde se habían llevado a cabo innumerables negociaciones comerciales, pero esto no era una negociación. Era un ajuste de cuentas. «No puedo hacer los pagos», continuó Tyler. «He estado trabajando, pero los trabajos de nivel inicial no pagan lo suficiente para cubrir $5,000 al mes más los gastos de manutención». David había estructurado el préstamo específicamente para que fuera impagable con un salario de nivel inicial. Fue diseñado para enseñarle a Tyler el valor del apoyo que había descartado tan casualmente. «¿Qué hiciste con el dinero?» «Usé la mayor parte para gastos de manutención después de la graduación. Pensé que me ayudarías a comenzar con un trabajo, tal vez en tu empresa». La voz de Tyler llevaba un indicio del derecho que le había costado el apoyo de su padre. «No esperaba estar completamente solo. Me dijiste que te bloqueara para siempre. Me excluiste de tu graduación. Elegiste a otro hombre como tu figura paterna». El tono de David permaneció neutral. «¿Por qué esperarías ayuda de alguien a quien descartaste?» La compostura de Tyler finalmente se rompió.
Porque eres mi padre. Porque tenía 21 años y era estúpido y creí cosas que no eran ciertas. Tenías 21 años y la edad suficiente para tomar decisiones. Esas decisiones tienen consecuencias. David abrió un archivo en su escritorio. Tienes dos opciones. Puedes honrar el acuerdo de préstamo y hacer tus pagos, o puedes declararte en bancarrota y destruir tu crédito durante los próximos 7 años. Papá, por favor. He aprendido mi lección. Entiendo lo que hice mal. Entender y experimentar las consecuencias son cosas diferentes. Necesitas aprender ambas. David se puso de pie para indicar que la reunión había terminado. Los términos del préstamo no son negociables. ¿Qué pasa con mamá? Ella también necesita ayuda. Tu madre tomó sus decisiones. Está experimentando las consecuencias de esas decisiones, al igual que tú. Tyler se levantó lentamente. La realidad de su situación finalmente se asentó. ¿De verdad vas a dejar que tu propia familia luche mientras tú vives así? Señaló la lujosa oficina, la vista de la ciudad, los símbolos visibles del éxito de David. Tyler, no cree tus luchas. Construí este éxito a través de 22 años de jornadas de 18 horas, vacaciones perdidas y tiempo sacrificado con personas que amaba. Tú y tu madre decidieron que ese sacrificio me convirtió en el villano de su historia. David se movió hacia la ventana, mirando hacia el sitio de construcción donde su equipo estaba iniciando el próximo proyecto. Ahora estás aprendiendo cómo es la vida sin ese sacrificio. ¿Entonces esto es permanente? Nunca nos perdonarás. David se volvió hacia su hijo, viendo los ojos de Rebeca y su propio mentón terco en el rostro del joven. La conexión genética permaneció, pero el vínculo emocional había sido cortado por decisiones que no podían deshacerse. Tyler, el perdón implica que alguien ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha enmendado. Te has disculpado por haber sido engañado por Brad, pero no has reconocido lo que me hiciste independientemente de su influencia. No has asumido la responsabilidad de excluirme de tu graduación, de amenazar con cortarme, de elegir creer que tu padre era tu enemigo. Me equivoqué en todo eso. Equivocarse y asumir la responsabilidad son cosas diferentes. Asumir la responsabilidad significa aceptar las consecuencias, no solo reconocer los errores. David regresó a su escritorio. Cuando estés listo para asumir la responsabilidad de tus elecciones, todas ellas, podemos tener otra conversación. Hasta entonces, los términos del préstamo se mantienen. Tyler se fue sin decir una palabra más. David observó desde su ventana mientras su hijo salía del edificio y caminaba hacia un sedán de 15 años que claramente había visto días mejores. El joven que una vez condujo un BMW pagado por el trabajo de su padre estaba aprendiendo a navegar por el mundo sin esa red de seguridad. David no sintió ninguna satisfacción en las luchas de Tyler, pero tampoco sintió arrepentimiento. Algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia, y algunos límites, una vez cruzados, nunca podrían deshacerse. Su teléfono vibró con un texto de Ray Morrison, nuevo proyecto en Austin, buscando un contratista confiable. Interesado. David sonrió mientras escribía su respuesta, siempre interesado en construir algo nuevo. Fuera de su ventana, la ciudad se extendía hacia el horizonte, un testimonio de lo que se podía lograr a través de la determinación, la habilidad y la negativa a aceptar la traición. David Crane había construido su imperio una base a la vez, y continuaría construyendo, sin la carga de personas que habían elegido ver su fuerza como debilidad. La familia que había trabajado para apoyarse había ido, destruida por sus propias decisiones y un depredador que había explotado sus debilidades, pero David permaneció tan sólido e implacable como los edificios que llevaban su nombre. Al final, eso fue suficiente. Siempre sería suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.